Espero por la gracia de Dios que se encuentren bien en esta hermosa mañana que el Señor nos ha dado en su gracia. Continuamos nuestra clase de confesión de fe, nuestro estudio de confesión de fe. Sean todos bienvenidos. Vamos a orar para que encomendemos este tiempo al Señor. Les pido me acompañen en oración delante de nuestro buen y gran Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, tú que eres 3 veces santo, tú que eres el Dios bueno, misericordioso, bondadoso, justo, clemente, compasivo. A ti, Señor, que eres el creador de todas las cosas, nos dirigimos en el nombre de Jesús. Solo a través de tu Hijo, solo a través de nuestros amantes Salvador, tenemos acceso y somos escuchados por ti y te damos gracias por eso. Qué gran privilegio tenemos que el Rey de Reyes y Señor de Señores haya venido a nuestras vidas y haya hecho morada en nosotros a través de tu Santo Espíritu. Y que hoy podamos clamar: Abba Padre, gracias te damos. Bendito Señor por este día maravilloso. Queremos pedirte que bendigas este tiempo de clase de confesión de fe. Gracias por el día del Señor. Gracias porque en el día domingo, desde la mañana, nos permites ejercitarnos y deleitarnos en tu grandeza, en tus doctrinas, en tu palabra. Gracias, Señor. Bendice, Señor, estos tiempos, la clase bíblica de igual manera, nuestro servicio de adoración. Gracias, Padre, porque nos tienes siendo alimentados en verdes pastos a través de la predicación fiel de tu palabra. Te pedimos que bendigas pues este tiempo. Gracias por esta doctrina maravillosa de la providencia divina. Gracias por la clase que tuvimos hace 8 días, la parte 1, y ahora te pedimos que nos ayudes en esta segunda parte, Señor, y que tú seas glorificado. Gracias porque descansamos en esta maravillosa doctrina al ver que nada, Señor, está fuera de tu control y que, Señor, obras poderosamente en nuestras vidas para nuestro bien y para tu gloria. Te damos pues muchas gracias. Ayúdame, Señor, en la exposición y bendice también a mis amados hermanos que escuchan. Que seamos grandemente edificados y que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, en el nombre de Jesús. Amén. Avanzamos con nuestro estudio de las 32 doctrinas fundamentales de la fe cristiana compiladas en la Confesión de Fe de Londres de 1689. Recordando las palabras del apóstol Pablo en 1 de Timoteo 3, versículos 14 y 15. Hace poco se predicó en nuestra congregación. Dice la palabra de Dios: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El Señor ha encomendado el tesoro del Evangelio y la sana doctrina a su iglesia. Por lo tanto, estamos llamados a modelar y a predicar estas verdades. En medio de la apostasía y las falsas doctrinas que se han propagado en nuestros días, donde hombres desean escuchar lo que les agrada y no desean sujetarse y creer que solo la palabra de Dios es la autoridad en todos los asuntos. Iglesia, hoy continuamos la segunda parte del capítulo 5. Que tiene como título de la divina providencia, la providencia divina. Ante lo que tenemos por estudiar, deseo iniciar esta clase con esta profunda meditación del reformador Juan Calvino sobre la providencia divina. Él dice en esta cita, iniciando con este pasaje de las Escrituras: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Dice el reformador: es verdad que en la ley y en el Evangelio se contienen misterios que sobrepasan en gran manera nuestra capacidad. Pero como Dios alumbra a los suyos con el espíritu de inteligencia, para que puedan comprender los misterios que ha querido revelar en su palabra, no hay ningún abismo, sino camino por el cual poder marchar con seguridad, antorcha para guiar nuestros pasos,
luz de vida y escuela de verdad cierta y evidente. Pero la admirable manera de gobernar el mundo con gran razón se llama abismo, porque en cuanto no la entendemos, la debemos adorar con gran reverencia. Moisés atinadamente expuso en pocas palabras ambas cosas. Las cosas secretas, dice Moisés, pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Deuteronomio 29:29. Vemos pues cómo nos manda no solamente a ejercitarnos en meditar en la ley de Dios, sino también en levantar nuestro entendimiento para adorar su oculta providencia. Esta tesa se nos predica muy bien igualmente en el libro de Job, para humillar nuestro entendimiento, porque después de haber el autor disputado tan admirablemente como le era posible de las obras de Dios, recorriendo de arriba abajo esta máquina del mundo, dice al fin, Job 26:14, he aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Hasta ahí las palabras de Juan Calvino. Es pertinente que recordemos rápidamente lo que estudiamos hace 8 días en la parte 1 de este capítulo, con el objetivo de contextualizarnos y avanzar con el esquema que tenemos para el día de hoy. En el párrafo 1 estuvimos viendo la definición de la providencia de Dios. Definimos que Dios sostiene, dirige, gobierna todo lo creado, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y todo esto por medio de su obra santa y sabia de providencia para los fines decretados, conforme a su voluntad y para la alabanza de su glorioso nombre. Esa es la definición de la divina providencia. El Señor lo sostiene todo, de lo grande a lo pequeño, para su gloria, para la alabanza de su nombre. En el párrafo 2 hace 8 días estuvimos viendo las causas en la divina providencia. Declaramos que Dios es el autor y causa primaria de todo, de manera que lo decretado en la eternidad ocurrirá en la historia sin cambio y sin error. Por lo tanto, nada ocurre por casualidad, azar o por fuera de su providencia divina. No obstante, en su voluntad ha ordenado el uso de causas secundarias. Eso fue lo que estuvimos viendo hace 8 días. Estas causas secundarias toman lugar en el desarrollo del tiempo sin violar la libertad de estas, soberanía de Dios y responsabilidad humana. En el párrafo 3 estuvimos viendo los medios en la providencia de Dios. Expusimos que a pesar de que Dios en su providencia, si lo desea, usa medios, en su providencia ordinaria, es libre también para orar de manera extraordinaria o milagrosamente. Y estuvimos viendo que Él puede orar sin ellos, por encima de ellos o contra ellos, según su voluntad, o en palabras de la confesión de fe, según le plazca. Ante esto, entonces, podemos proponer esa pregunta: ¿qué es la providencia divina? Providencia de Dios. A lo cual respondemos: es la obra de preservación, cooperación y gobierno absoluto de Dios en toda la creación. En esta declaración hemos agrupado lo fundamental y esencial de esta obra maravillosa del Señor. Específicamente, los párrafos ya expuestos tienen como propósito responder al cuestionamiento: ¿qué diferencia hace lo que yo haga? Y ante esto estuvimos respondiendo hace 8 días que lo que hagamos hace toda la diferencia, porque Dios ha decretado eternamente las causas secundarias por medio de las cuales, si Él así lo quiere, obrará en la historia. Habiendo visto el repaso, entonces ahora, a modo de introducción, recordar algunos temas que pueden ser relevantes para esto. Lo primero es la relación que veíamos hace 8 días también entre el capítulo 3 del decreto de Dios y el capítulo de la divina providencia. El capítulo, en palabras del doctor Samuel Waldron, el decreto es el patrono plan, la providencia lleva a cabo el patrono plan. El decreto tiene lugar en la eternidad, la providencia tiene lugar en la historia. También vimos que tiene una relación con el capítulo de la creación, por ser también una obra de Dios. Y vimos cómo estas dos siempre van juntas, una seguida de la otra, como obras de Dios. Y estas son la forma en cómo Dios ejecuta sus decretos. Recordemos también que la providencia de Dios no es deísmo, no creemos en que
como enseñan ellos, Dios haya creado el mundo y lo haya abandonado. Tampoco es panteísmo, no creemos que todo sea Dios. Tampoco es determinismo, no creemos que las cosas ocurran por casualidad ni por una fuerza impersonal. Estas son falsas doctrinas sobre esta enseñanza. Asimismo, mencionar que esta doctrina presenta 3 elementos inseparables, y hace 8 días los veíamos: preservación, concurrencia y gobierno. El Catecismo Bautista de 1695 responde a la pregunta: ¿qué son las obras de la providencia de Dios? Las obras de la providencia de Dios son su santísima, sapientísima y poderosísima preservación y gobierno de todas sus criaturas y las acciones de estas. Y hago énfasis en esta última parte porque hoy vamos a ocuparnos de ese tema, las acciones de los hombres y de los ángeles. Habiendo expuesto los 3 primeros párrafos, continuamos con los 4 párrafos restantes. Esperamos con la ayuda de Dios finalizar este estudio el día de hoy, de este capítulo. Y esta es la estructura que tendremos para hoy y la desarrollaremos con los encabezados que los comentaristas de la confesión le han dado. En el párrafo 4 vamos a estar viendo el pecado en general, en la providencia de Dios. En el párrafo 5 vamos a estar viendo el pecado en los creyentes. En el párrafo 6 vamos a estar viendo el pecado en los impíos. Y en el párrafo 7, como broche de oro, vamos a estar viendo el cuidado de la iglesia en la providencia de Dios. El pecado en general, el pecado en los creyentes, el pecado en los impíos y el cuidado especial de la iglesia en la providencia de Dios. Cabe resaltar que estos 4 párrafos que expondremos hoy responden cada uno de ellos a una pregunta esencial, las cuales el teólogo reformado Greg Nichols plantea de la siguiente forma. Entonces, el párrafo 4 que vamos a estar viendo hoy responde a esta pregunta esencial: si Dios lo controla todo, ¿cómo puede Dios culparme por mis pecados? En el párrafo 5 vamos a estar respondiendo la pregunta: ¿qué posible bien puede proceder de mi pecado? En el párrafo 6 vamos a estar viendo: ¿puede un Dios amante endurecer realmente a las personas en su pecado? En el párrafo 7 vamos a estar respondiendo: ¿cuál es el foco especial de este cuidado y providencia? Esperamos con la ayuda y dependencia del Espíritu Santo que nos guíe en el estudio de esta clase. Continuemos con la exposición de esta excepcional doctrina. Vamos con el párrafo número 4, que tiene como encabezado el pecado en general en la providencia de Dios. Dice así la declaración de fe: el poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la infinita bondad de Dios se manifiestan en su providencia hasta tal punto que su predeterminado consejo se extiende incluso hasta la primera caída y todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres. Y esto no por un mero permiso, las cuales él también sapientísima y poderosísimamente limita, y además ordena y gobierna en una multiforme dispensación para sus santísimos fines. Sin embargo, lo hace de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos procede solo de las criaturas y no de Dios, quien siendo santísimo y justísimo no es ni puede ser autor ni aprobador del pecado. Muy clara la declaración de fe en este asunto. Iglesia, hemos iniciado la exposición de este tema sobre el cual Calvino escribió: es una sabiduría muy rara y singular considerar como conviene estas obras de Dios. Como base bíblica del 4º párrafo vemos que su predeterminado consejo se extiende. Hemos visto en el estudio del decreto de Dios y en la clase pasada que el Señor ha decretado todas las cosas, entonces su predeterminado consejo se extiende incluso hasta la primera caída y todas las demás acciones pecaminosas, tanto de ángeles como de hombres. No podemos excluir el mal y el pecado de todo lo que ha decretado el Señor. La palabra de Dios en Romanos nos dice, Romanos 11:32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Allí vemos la extensión de la providencia incluye el pecado y el mal.
Asimismo, como texto de prueba o base bíblica también tenemos este pasaje. Entonces vemos que el Señor incluye la caída y todo pecado posterior. Dice 2 Samuel 16:10. Y el rey respondió, David: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué haces así? Dirá al barro al alfarero: ¿qué haces? Se levantará el hacha contra el leñador. Vemos que Simei pecó bajo el decreto y control de Dios. En el contexto de este pasaje vemos como un hombre descendiente de la casa de Saúl, que se llamaba Simei, maldecía y tiraba piedras a David y a sus siervos, diciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario e indigno. Y hacía referencia de que todo lo que estaba viviendo David, en este caso, la maldad de Absalón, su hijo, al usurpar el trono, era consecuencia del pecado y la maldad de David. Ante esto, Abisai, su siervo, su sobrino, hijo de su hermana Sarbia, era un hombre militar y diestro en la guerra, y este responde: ¿cómo ha de maldecir este perro muerto de Simei a mi señor el rey? Y solicita permiso a David para cortarle la cabeza. Sin embargo, observamos en la respuesta de David un reconocimiento de la obra de providencia de Dios. Por esto dice David: si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Consideremos otros pasajes relevantes en el estudio del capítulo 4, del párrafo 4. En este caso evidenciamos cómo él también sapientísima y poderosísimamente limita el pecado. Entonces vemos cómo él lo decreta, pero también vemos cómo él lo limita. El personaje en esta ocasión es Abimelec. Recordemos esta historia narrada en Génesis, cómo toma a Sara, mujer de Abraham, y Dios obra con poder en su providencia para frenar o retener el pecado de Abimelec. Dice Génesis 26, y le dijo Dios en sueños a Abimelec: yo sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases, que no se llegara a Sara. Entonces vemos que él frena el pecado según su plan, el desarrollo de su plan. Pasemos a observar uno de los pasajes que más claramente evidencia que el Señor ordena y gobierna sobre el pecado para sus santos fines, pero no lo causa. Dice así la palabra en Génesis 50:20. Este es uno de los pasajes claves y que durante la historia se ha utilizado para ilustrar esta doctrina, y con clara razón. Génesis 50:20 dice: vosotros pensasteis mal contra mí, hablando José, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener vida a mucho pueblo. Entonces vemos cómo Dios dirige el pecado según su plan para sus fines santos. En esta maravillosa historia de José y sus hermanos se hace evidente que el Señor decreta y permite el pecado para un bien mayor. Sobre esto debemos afirmar, como dijo un autor, que Dios no puede ejecutar su providencia en el pecado y el mal sin medios o causas secundarias, y esto es muy importante. Repito, Dios no puede ejecutar en su providencia el pecado y el mal sin medios o causas secundarias. Hace 8 días veíamos que Él milagrosamente puede obrar sin hacer uso de medios o causas, pero en el caso del pecado y del mal, Él no puede hacerlo sin ellos. Esas son algunas de las cosas que nuestro Dios no puede hacer. Él no puede pecar, porque su carácter es santo. Los hermanos de José eran responsables por sus pecados y Dios en su providencia dirige todo esto según su decreto y propósitos santos. Y es por eso que los redactores de la confesión de fe, allí pueden ver en la confesión una frase entre paréntesis
que dice, y eso no por un mero permiso, y fueron intencionales los redactores en dejar esta frase. Bueno, ¿qué quiere decir esta frase entre paréntesis en nuestra confesión y la declaración, y eso no por un mero permiso? Los redactores estaban afirmando con esto que es un error teológico hablar del permiso desconectado del decreto de Dios. Siempre Dios lo ha permitido, es porque ya lo ha decretado, no porque algo se haya salido de sus manos. Cosa diferente es como lo afirmamos nosotros y la Confesión de Fe de Londres, que es la forma bíblica y por lo tanto correcta, que Dios permite el pecado en su providencia porque ya había sido decretado eternamente con él, por él. Entonces, esa es la aclaración allí que hacen los redactores, y eso no por un mero permiso, sino que ya también había sido decretado por el Señor. Como discusión, abordemos lo siguiente. Amados, sabemos que lo que veremos es la pregunta que ha surgido al estudiar esta doctrina en la historia como un ataque de Satanás. ¿Cuál es esta pregunta? ¿Es Dios autor del pecado? ¿Es Dios autor del pecado debido a su decreto y su providencia? Con signos de exclamación en negrita y con mayúscula sostenida respondemos contundentemente: en ninguna manera. El hombre es el autor y responsable de su pecado y no Dios, como lo afirma Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Este asunto es considerado por el teólogo holandés Herman Bavinck el mayor enigma de la vida y la cruz más pesada que debe soportar el intelecto. A pesar de que esto ya lo habíamos tratado en el capítulo 3 del decreto de Dios, donde también se hace referencia a que Dios no es el autor del pecado, y siendo evidente que por la abundancia de pasajes que es una doctrina verdaderamente bíblica, no obstante, como hoy lo volvemos a considerar y la confesión lo vuelve a mencionar, y ante lo limitados que somos para comprender y meditar en Dios y su obra de providencia, bueno, aquí hay otra pregunta: ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que Dios no es el autor del pecado? Por su poder infinito, su sabiduría inescrutable y su soberano y absoluto control sobre todas las cosas que suceden. Esa es la respuesta que tenemos. ¿Cómo puede ser eso? Por su poder infinito, su sabiduría inescrutable y su soberano y absoluto control de todas las cosas que suceden. Entonces vamos a acudir entonces, para una mejor comprensión de esto, o un mejor entendimiento, a algunas ilustraciones que los teólogos reformados han propuesto para digerir mejor este asunto. Todo bajo el encabezado: Dios no es el autor del pecado, es imposible por su carácter santo, santo, santo. Inicialmente meditemos en la ilustración del puritano Stephen Charnock, que escribió: la naturaleza del hombre es lo que produce el pecado, no Dios que le da la vida al hombre. Las manchas de tinta en una página deben atribuirse a una pluma rota y no a la mano que escribe. La tinta, el pecado; la pluma, el hombre; y la mano, Dios. Las manchas del pecado deben de atribuirse a la pluma, al hombre, y no a la mano de Dios. Una más. Analicemos cómo lo ilustra el erudito Herman Bavinck, que dice: la luz no puede por sí misma producir oscuridad. La oscuridad solo surge cuando la luz se retira. La luz, Dios; la oscuridad, el pecado. La oscuridad solo surge cuando la luz se retira. En la palabra de Dios encontramos, en palabras de Juan, primera de Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y en tercer lugar,
consideremos lo que dice para ilustrar este tema el reformador Juan Calvino en su obra Institución de la Religión Cristiana. Dice así el reformador: ¿de dónde, pregunto yo, le viene el hedor al cadáver después que los rayos del sol lo han corrompido y abierto? Allí vemos un cadáver y los rayos del sol dándole al cadáver. Entonces él pregunta: ¿de dónde viene este hedor? Todos ven, ¿qué produce este hedor? Todos ven que ello se debe a los rayos del sol. Sin embargo, nadie dirá por esto que los rayos del sol hieden. Pues de la misma manera, si la materia del mal y la culpa reside en el hombre malo, ¿por qué hemos de pensar que se le pega a Dios suciedad alguna? Porque Él, conforme a su voluntad, se sirva de un hombre malo. Por lo tanto, desechemos esta petulancia y desvergüenza que desde lejos puede clamar contra la justicia de Dios, pero no la puede tocar. Hasta ahí las palabras de Calvino. Y si esto no es suficiente, dice la palabra de Dios categóricamente en 1 de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Dios no es el autor del pecado o el mal. Ahora consideremos más rápidamente los dos párrafos siguientes. Pasemos al párrafo 5, que tiene como encabezado el pecado de los creyentes en la providencia de Dios. Ya hemos considerado el pecado en general en la providencia de Dios, cómo Él lo decreta, lo administra para sus santos fines y propósitos, conforme a su voluntad, y vemos que Él no es el autor del pecado, sino que la maldad proviene del hombre. Ahora consideremos el pecado en los creyentes en la obra de providencia de Dios. Dice así la declaración de fe: el Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo a menudo deja por un poco de tiempo a sus hijos, a sus propios hijos, expuestos a muchas y diversas pruebas y a las corrupciones de sus propios corazones. ¿Con qué propósito? Para disciplinarlos por sus pecados anteriores, o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y el engaño de sus corazones, para que sean humillados, y para llevarlos a una dependencia más íntima y constante, para que se apoyen en Él, y para hacerlos más vigilantes contra todas las futuras ocasiones de pecado, y para otros fines justos y santos, de modo que todo lo que ocurre a cualquiera de sus elegidos es por su designio, para su gloria y para el bien de ellos. Entonces vemos cómo también la providencia de Dios está en medio del pecado de los creyentes que Él permite en su decreto. Como base bíblica, refiriéndose al rey Ezequías, dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 32:31. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Profundicemos más en este relato y para esto leamos su contexto. Vayamos por favor en nuestras Biblias a 2 de Crónicas 32. 2 de Crónicas capítulo 32, versículos 25 y 26. Dice así la palabra de Dios: mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que enalteció su corazón, y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, el objetivo, el propósito, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Entonces vemos allí cómo el Señor permite esto, el pecado en este hombre, para sus propósitos, y en este caso la humillación, el arrepentimiento y el reconocimiento de esto de parte de Ezequías. La confesión de fe dice
que entonces Dios a menudo y por un poco de tiempo nos deja expuestos a pruebas y tentaciones. ¿Para qué? Para mostrarnos la corrupción de nuestro corazón. Además tenemos la confianza de que todo lo que nos acontece, incluso la realidad de nuestra maldad, que aún mora en nosotros, es para nuestro bien y nuestra santificación. Dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, incluido el mal que aún mora en nosotros, es para nuestro bien, para que tengamos una mayor dependencia y confianza en nuestro Señor. No confiemos en nosotros mismos, sino que confiemos cada día en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Como discusión, consideremos esta pregunta. ¿Por qué nos castiga a pesar de que nos perdona? Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Otra pregunta sería, ¿nos castiga por pecados pasados? Sí, ese castigo lo ejecuta más tarde o progresivamente conforme a su sabiduría y para nuestro bien, como es el caso del rey David. Por su conocida transgresión con Betsabé y la participación del homicidio de Urías. Allí vemos que hubo una confesión y perdón, pero también una sentencia y castigo. Leamos 2 Samuel 12, 13 y 14. 2 Samuel 12, versículos 13 y 14. Dice la palabra de Dios. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y vemos pues también todas las consecuencias que esto trajo en la vida de David. Entonces vemos que a pesar de que hay una confesión y perdón, también vemos que hay un castigo, consecuencias por nuestro pecado, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y de forma especial el Señor permite esto en sus hijos para que confiemos y dependamos más en Cristo, como ya lo habíamos dicho, maduremos en nuestra fe y para que seamos más vigilantes y no confiemos tanto en nosotros. Habiendo considerado el pecado en general y el pecado en los creyentes, ahora pasemos al siguiente párrafo para que consideremos el pecado en los impíos en la providencia de Dios. Dice así la declaración de fe. En cuanto a aquellos hombres malvados e impíos a quienes Dios, como juez justo, ciega y endurece por sus pecados anteriores, no solo les niega su gracia, por la cual el entendimiento de ellos podría haber sido iluminado y se podría haber obrado en sus corazones, sino que a veces también les retira los dones que tenían y los deja expuestos a aquellos objetos que sus corrupciones convierten en oportunidades para pecar. Además, los entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás, por lo cual llega a suceder que ellos mismos se endurecen, incluso bajo aquellos mismos medios que Dios usa para ablandar a otros. Mientras que Dios pueda usar un medio, pongamos en este caso una tragedia, para ablandar a un hombre y traerlo al arrepentimiento, puede que con esa misma tragedia otro hombre no venga al arrepentimiento, o con algo bueno. Mientras Dios pueda prosperar a un hombre y hacer algo bueno en él, ese hombre pueda reconocer que todo eso viene de Dios y pueda reconocer a Cristo, habiendo sido elegido por Dios, pueda ser ablandado. Igualmente otro hombre, por lo mismo, puede que no lo sea. Ahora leamos las bases bíblicas que fundamentan la declaración de este párrafo. Dice la Sagrada Escritura en Romanos 1,
versículos 24, 26 y 28. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que le es contra naturaleza. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces observamos que Dios como juez justo los ciega, endurece, les niega su gracia por sus pecados anteriores, los entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás. Ilustrémoslo pensando en lo siguiente. ¿Quiénes de ustedes en su vida han elevado una cometa, un papagayo, una media mesa, un farolito? ¿O han visto cómo se hace? Bueno, con eso en mente, vemos que cuando el viento toma la cometa, se le suelta pita o cáñamo, de tal manera que si usted no la agarra bien, incluso muchos de nosotros nos cortamos los dedos con eso. Bueno, de forma similar, en relación con el tema que estamos abordando, el hombre depravado en sus pecados está pidiendo a gritos cuerda para volar. Por lo tanto, Dios lo entrega o lo suelta para que haga aquello que tanto desea. En este caso no volar como la cometa, sino pecar. Entonces vemos como el Señor, por la maldad del hombre, los ciega, endurece, les niega su gracia, los entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás, aquello que ellos tanto desean. Como base bíblica, consideremos además que por la maldad y dureza de sus corazones, Dios les retira los dones que tenían, los ciega y los endurece. En este caso, Pablo, refiriéndose a los israelitas, el castigo por su rebeldía y exponiendo la salvación que es solo por gracia y por la elección soberana de Dios, dice Romanos 11, 7 y 8, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Entonces vemos como el Señor los ciega y los endurece por sus pecados. Consideremos en este punto la discusión. Analicemos el siguiente cuestionamiento. ¿No viven muy bien la mayor parte de sus vidas los impíos? Claro que sí. Incluso vemos en las palabras del salmista Asaf, Salmo 73, 2 y 3, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Sin embargo, luego de considerar el destino de los malos, al final declaró en el mismo capítulo, Salmo 73, 27. Vamos a ver que él, a pesar de que dijo que por poco deslizan sus pies y que tuvo envidia de los arrogantes, viendo su prosperidad, vemos él después de considerar el destino de estos como concluye. Salmo 73, 27. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Asimismo, por medio de Moisés, en su cántico registrado en el Pentateuco, declara la Sagrada Escritura, Deuteronomio 32, 35, mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. O en palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo
si al final su alma perece en el infierno? Finalmente, analicemos el párrafo 7 de nuestro capítulo 5, bajo el encabezado, el cuidado de la iglesia de Dios, el cuidado de la iglesia en la providencia de Dios. Vemos acá un cierre de broche de oro. La esposa de Cristo, nosotros como iglesia, el especial tesoro de Dios. Vamos a ver cómo la providencia tiene un cuidado especial para con su iglesia, la obra de providencia. Como texto de prueba consideremos Efesios 1, versículos 11 y 22. Dice así la palabra de Dios. En él asimismo, amados, espere, vamos a leer la declaración, sí, leamos la declaración. De la misma manera que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, también, pero de una manera especialísima, cuida de su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de éste. Ahora pasemos a la base bíblica. Dice Efesios 1:11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces aquí vemos en este párrafo a Cristo y su cuidado especial de la iglesia. El interrogante o discusión en este punto es: si Dios nos ama tanto, ¿por qué sufrimos? A lo cual respondemos: ese es el misterio de la providencia. Debemos confiar en Dios y su santa y absoluta providencia, aunque la vida duela. Es el secreto del gozo cristiano. El misterio de la providencia divina, como lo leímos en el pasaje introductorio, es que lo revelado es para nosotros y lo secreto le pertenece al Señor. Stephen Charnock dijo: qué necios seríamos si solo admitiéramos lo que podemos concebir perfectamente de Él. Repito, qué necios seríamos si solo admitiéramos lo que podemos concebir perfectamente de Él. Dice la palabra de Dios por medio del profeta Zacarías, Zacarías 2:8, parte B, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. La iglesia, su especial tesoro. Amada iglesia, ante esta gran montaña, esperamos en el Señor y el poder de su Espíritu Santo, que nos permita la fe para creer lo que dice la Escritura acerca de esta doctrina, y que cada día diligentemente crezcamos más en el conocimiento de nuestro gran Dios, y en este caso en su obra de providencia, en el pecado y en el cuidado especial de su iglesia. A modo de conclusión, voy a citar la pregunta número 28 del Catecismo de Heidelberg, que dice: ¿qué beneficio tiene para nosotros saber que Dios ha creado todas las cosas y las sigue sosteniendo en su providencia? ¿Qué beneficio tiene para nosotros esta doctrina que hemos estudiado estos 2 domingos? Dice el Catecismo de Heidelberg: para que seamos pacientes en toda adversidad y agradecidos en la prosperidad, también para que en lo porvenir pongamos nuestra firme confianza en nuestro Dios y Padre fiel, estando seguros que ninguna cosa creada nos separará de su amor, pues todas ellas están en su mano, de manera que no pueden ni siquiera moverse sin su voluntad. Finalizo con esta contundente declaración del puritano John Owen, que dijo: entender cómo Dios obra a través de las causas secundarias está más allá del alcance de los mortales, pero la verdad de su providencia está claramente revelada en la Escritura.
Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios de la divina providencia, aquí estamos, Señor, como tu pueblo, reunidos en tu santo día, meditando, Señor, acerca de las doctrinas que tú, Señor, nos has dejado por medio de tu palabra. Gracias, Señor, de manera especial por este tiempo que nos has dado, estos 2 domingos, meditando en tu divina providencia, viendo, Señor, la definición de ella, cómo tú sostienes, diriges, gobiernas todas las cosas, desde lo más pequeño hasta lo más grande, por tu sabiduría, por tu santidad, para tus propósitos santos y para tu gloria. También, Señor, gracias por hacernos ver cómo en tu providencia has decretado, Señor, si así lo quieres, el uso de medios o causas, pero también en tu gran poder, cómo obras extraordinariamente a través de milagros. Gracias, bendito Padre, por este gran poder que tienes. Y gracias por el día de hoy permitirnos considerar que asimismo en tu providencia, si lo has decretado todo, decretaste el mal y el pecado. Pero cómo, Señor, de manera sabia y santa lo administras para nuestro propio bien, para el endurecimiento de aquellos que se han rehusado en creer en ti, y también, Señor, viendo cómo a través de la providencia tienes un cuidado muy especial de tu iglesia. Qué gran confianza, qué gran consuelo, Señor, saber que tú estás sentado en tu trono y que tienes, Señor, cuidado especial de nosotros. Ayúdanos a confiar, porque como hemos meditado en estos días, cuando la situación es adversa, surgen muchos interrogantes. Pero te pedimos que a la luz de tu palabra, de la confianza que tenemos en las Sagradas Escrituras, podamos tener confianza y consuelo de saber que estás obrando, de que a pesar que sea doloroso para nosotros, es algo bueno porque viene de parte tuya, tú lo has permitido. Y sobre todo, Señor, saber que buscas a través de todos estos medios nuestra santificación, nuestra consagración, nuestra madurez, que confiemos más en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que sobre todas las cosas, Señor, tú recibas la gloria. Te damos pues muchas gracias, Padre, gracias por mis amados hermanos que han estado atentos a esta enseñanza. Permítenos diligentemente seguir profundizando y considerando tu obra de providencia, y permítenos confiar, Señor, en que lo que has revelado es suficiente para nosotros. Muchas gracias te damos, Padre. Te pedimos que nos bendigas en este resto de día del Señor. En el nombre de Jesús. Amén.